Javier se encontraba de pie junto a la puerta del establo, bajo el cielo oscuro de una noche fría, con el farol tembloroso en la mano. Desde el día en que su padre le entregó la hacienda, nunca había sentido tanta inquietud como en ese momento. Estrella, su yegua de confianza, llevaba horas desaparecida. No era la primera vez que se escapaba, pero algo en el ambiente de aquella noche resultaba diferente. Se escuchaba el silencio profundo de los campos, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Guadalupe, su esposa, salió a la puerta con un chal tejido sobre los hombros. ¿Otra vez se fue Javier? Él asintió, apretando los labios. No la encuentro por ningún lado. Voy a buscarla. La preocupación en el rostro de Guadalupe era evidente. «Ten cuidado», pidió, entregándole una pequeña linterna de mano, por si la lámpara de aceite fallaba. «Hay algo en esta noche que me pone los pelos de punta». Javier colocó la linterna en el bolsillo de su chaqueta y emprendió la búsqueda. Conocía de memoria cada rincón de la hacienda, los corrales, el granero, el camino que conducía al pozo y los senderos al otro lado del pastizal. Sin embargo, la yegua no estaba en ninguno de esos lugares habituales. Se detuvo un instante, clavando la vista en el suelo para buscar huellas frescas. Alcanzó a ver un rastro de pisadas que se alejaban hacia el lado norte, donde no había mucho más que campos abandonados y, un poco más lejos, el cementerio del pueblo. El viento cortaba el rostro, y el farol iluminaba el pasto, revelando los surcos marcados por los cascos de Estrella. Javier avanzaba con paso firme, resistiendo el impulso de llamar a su yegua en voz alta. No quería alertar a quien pudiera andar rondando aquella noche. La idea de que Estrella se dirigiera justamente al panteón lo inquietaba. ¿Por qué un animal tan manso elegiría un lugar tan lúgubre y solitario? Tras varios minutos, llegó a la verja de hierro del cementerio. El chirrido al empujarla le provocó un escalofrío. El lugar estaba envuelto en penumbras, salvo por la luz mortecina de la luna que se reflejaba en las lápidas. Caminó despacio, con cuidado de no tropezar con las piedras rotas y los nichos descuidados. De pronto, vio la silueta de Estrella. Se hallaba inmóvil frente a una tumba antigua, con la cabeza baja, como si estuviera montando guardia ante algo que Javier no alcanzaba a entender. «Estrella», llamó procurando mantener la voz baja para no asustar al animal. La yegua levantó la cabeza y relinchó suavemente, reconociendo de inmediato a su dueño. Javier suspiró aliviado y fue acercándose. Sintió un crujido leve detrás de la lápida, un sonido de pasos diminutos que se apresuraban. Alzó la lámpara, esperando descubrir la causa de aquel ruido. Entonces vio a una niña agachada contra la piedra, temblando de frío. Estaba sucia, vestía ropa gastada y tenía las mejillas manchadas de lágrimas secas. Apretaba una pequeña manta contra el pecho, como si fuera su único tesoro. «Oye», dijo Javier con cuidado, «¿estás bien?» La niña lo miró de reojo, asustada, apretándose más contra la tumba. El silencio se volvió denso. «No voy a hacerte daño», insistió él, avanzando otro paso, mostrando las manos para que viera que no llevaba ningún arma. «Me llamo Javier. Mi yegua, Estrella, te encontró, ¿verdad?» La pequeña no respondió, pero sus ojos buscaban a Estrella, como hallando en el animal un refugio o un consuelo. La yegua avanzó despacio y rozó con el hocico el hombro de la niña, que cerró los ojos como si al fin encontrara un poco de calor. Javier se acercó lo suficiente para poner su chaqueta sobre los hombros de la criatura. Ella se encogió, incapaz de rechazar la prenda, pero con un miedo evidente a ese hombre desconocido. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, sin insistir mucho, pues notaba su temor. «¿Tus padres saben que estás aquí?». La niña bajó la mirada y negó apenas con la cabeza. Por un instante, Javier pensó que ella iba a desmayarse de puro agotamiento. Parecía llevar horas, tal vez toda la noche, metida en ese rincón del cementerio. El lugar estaba helado, y era incomprensible que alguien tan pequeña estuviera ahí, sola. El silencio se rompió con el eco de un paso en la oscuridad, como si alguien más merodeara entre las lápidas. Javier alzó la lámpara, dispuesto a descubrir si los estaban vigilando, pero no vio a nadie. La tenue luz no alcanzaba a iluminar más allá de los primeros metros. Podía sentir el pulso acelerado en sus sienes, la atmósfera cargada de algo que no lograba explicar. «Es peligroso quedarse aquí»,
murmuró, volviendo la atención a la niña. «Ven conmigo, no te dejaré sola». Ella alzó la vista. Su expresión reflejaba una mezcla de desconfianza y alivio. Seguramente no tenía a dónde ir. Quizás el cansancio y la desesperación la hacían aceptar la ayuda de un extraño. Sus labios temblaron un instante, pero seguía sin pronunciar palabra. Estrella, inquieta, relinchó dando un ligero paso hacia la salida del panteón. Javier lo interpretó como una señal. Él sabía que debía sacar a la pequeña de ese lugar cuanto antes. Con cuidado, la levantó para acomodarla en su brazo izquierdo, sosteniendo la lámpara con la mano derecha. La niña, aunque tensa, se dejó llevar. Mientras salían del cementerio, el silencio era tal que los latidos del corazón de Javier retumbaban en sus oídos. Lanzó una última mirada a las lápidas, preguntándose qué historia tendría esa niña. ¿Había un familiar suyo enterrado allí? ¿Por qué Estrella aparecía noche tras noche en ese sitio? La luna, antes oculta tras nubes espesas, brilló un momento sobre una cruz de piedra. Javier sintió un nudo en la garganta. Algo en aquella escena le producía una mezcla de lástima y un miedo difícil de explicar. Notó que la pequeña se aferraba con fuerza a su camisa, tan fuerte que sus dedos casi le lastimaban la piel. «Tranquila, pequeña», susurró, intentando sonar lo más sereno posible. «Vamos a llevarte a un lugar caliente y seguro. Mi esposa, Guadalupe, te dará comida y una cama». No obtuvo ninguna respuesta. Solo el temblor constante del cuerpo menudito que se acurrucaba contra él. Estrella, por su parte, marchaba junto a ellos con la cabeza baja, en silencio, como comprendiendo la gravedad del momento. Cuando cruzaron la verja de hierro, un viento repentino sacudió las copas de los cipreses. Javier tuvo el extraño presentimiento de que alguien los observaba desde la penumbra. Inclinó un poco la lámpara, pero no consiguió distinguir nada más allá del camino pétreo y los muros antiguos. Emprendieron la vuelta a la hacienda, atravesando el campo iluminado por la pálida luz lunar. De vez en cuando, Javier miraba a la niña para cerciorarse de que estaba bien. Encontró en sus ojos un dolor silencioso que lo conmovió. No era el cansancio normal de un niño. Parecía algo más profundo, como si cargara con un pesar demasiado grande para su corta edad. A medida que avanzaba, sintió los latidos de la pequeña ir calmándose, como si al fin se permitiera un respiro. El crujir de sus pasos sobre la hierba húmeda se mezclaba con el suave rumor de las hojas meciéndose. Por un instante, Javier cerró los ojos, tratando de recordar qué tan lejos quedaba la casa. Tenía que llegar cuanto antes, asegurar un techo y algo caliente para esa criatura. Al rodear la última hilera de árboles, la brisa nocturna cesó y el cielo se abrió, dejando ver millares de estrellas. Estrella, la yegua, se detuvo un segundo, alzando las orejas, atenta a cualquier ruido. Quizá presentía la misma extraña energía que rondaba en los alrededores. Javier acarició el lomo de su fiel compañera. Desde que la yegua era potranca, él la había entrenado con paciencia y afecto. Ahora comprendía que su animal de ojos nobles había sido el primero en sentir el sufrimiento de esa pequeña. Ya se vislumbraban las tenues luces de la hacienda en el horizonte. Guadalupe seguramente estaría esperándolos con la lámpara encendida, rezando para que todo estuviera bien. Javier se imaginó la expresión de su esposa al ver a la niña. Sin duda, Guadalupe la recibiría con ternura y le ofrecería algo caliente de comer, lo cual tal vez rompería al fin ese silencio doloroso. Sentía el corazón aliviado de haber encontrado a la yegua ilesa, pero también se sentía sobrecogido por el misterio que envolvía a aquella niña. Decidió no presionarla con preguntas, al menos no esa noche. Lo importante era asegurarse de que descansara y de que supiera que ya no estaba sola. Al fin, cuando se adentraron en el camino principal de la hacienda, pudo ver la luz amarillenta de la cocina y el contorno de Guadalupe asomada a la puerta. La niña notó aquella figura y se aferró más a Javier, como temiendo otro sobresalto. Él se dispuso a tranquilizarla, pero entonces sintió algo que lo hizo contener el aliento. Un leve temblor recorrió el cuerpo de la pequeña, y su voz se oyó apenas en un susurro. «Papá», dijo, con un hilo de voz que resonó en la oscuridad. Javier percibió un escalofrío que le subía por la espalda. Ella giró la cabeza.
sus ojos fijos en la oscuridad que quedaba atrás, como si esperara que algo o alguien emergiera de entre las sombras de las tumbas. Mientras la lleva a través de los campos, Javier siente un escalofrío. Rosita susurra en voz baja la palabra «papá» y vuelve la mirada hacia las tumbas, como si alguien continuara esperándola desde las sombras. Javier siguió avanzando por el sendero con Rosita en brazos, sintiendo la misma inquietud que lo había asaltado en el cementerio. La niña no pronunciaba nada más aparte de ese «papá» tembloroso que había susurrado instantes atrás. Cuando llegaron a la entrada de la casa, se encontraron con Guadalupe esperándolos con un candil en la mano. La preocupación en su rostro se transformó en asombro al ver a la niña acurrucada contra el pecho de Javier, muy pálida y con la ropa manchada de tierra. «¿Qué pasó?», preguntó ella en voz baja, acercándose con cautela. «La encontré en el cementerio», explicó Javier, ayudando a Rosita a bajar de sus brazos. Estrella estaba ahí también, como si la estuviera cuidando. Guadalupe, compasiva, abrió la puerta de la cocina, donde una lámpara de aceite iluminaba tenuemente la mesa de madera. Al sentir el calor del interior, Rosita soltó un suspiro y se dejó guiar con pasos vacilantes. Guadalupe la instaló en una silla y envolvió sus hombros en una manta gruesa. «Pobrecita», murmuró ella, depositando una taza con caldo humeante frente a la niña. «Debes de tener hambre». La niña miró el tazón con cierta desconfianza, aunque el olor a comida parecía tentarla. Sin embargo, apenas tomó un par de sorbos y luego dejó la taza a un lado. Javier se sentó enfrente, preguntándose qué infierno habría vivido esa pequeña para terminar sola en medio de un panteón. Guadalupe acarició el cabello revuelto de la niña, que se dejaba atender sin oponer resistencia ni emitir palabra alguna. Pasados unos minutos, se escuchó un relincho leve en el patio. Estrella continuaba inquieta, como si sintiera que aún no había terminado de proteger a la pequeña. Javier se levantó y salió a tranquilizar a su yegua. A la luz de la luna revisó las riendas y las patas del animal para asegurarse de que no estuviera herida. La acarició con cariño y sintió que Estrella buscaba su mano, quizá para transmitirle algo que no podía expresar con palabras. Cuando regresó a la cocina, notó que Rosita parpadeaba lentamente, al borde del sueño. Guadalupe, preocupada, no dejaba de mirarla. ¿Dijo algo sobre sus papás?, preguntó en voz baja. «Solo papá», respondió Javier. «Y eso cuando estábamos saliendo del cementerio». La niña cansada se recostó contra el respaldo de la silla. Guadalupe se inclinó hacia ella, susurrando con ternura. «¿Te gustaría dormir un rato? Tenemos una camita libre. Está limpia y calentita». Rosita asintió con un gesto casi imperceptible. Entonces, Guadalupe la ayudó a ponerse de pie y la llevó a una pequeña habitación contigua, donde la luz era suave y las sábanas olían a jabón casero. Aunque la niña se acostó con cierta rigidez, al sentir la manta se entregó enseguida al cansancio acumulado. Ya en la sala, Javier tomó asiento junto a Guadalupe. «Mañana tenemos que ver qué hacemos. No podemos dejar a una niña en la calle, y menos si la familia no aparece». «Tal vez alguien la esté buscando», dijo Guadalupe. «Pero no se ve que haya salido de una casa amorosa, Javier. Está tan asustada». Guardaron silencio. Se escuchaba el ulular del viento a través de las ventanas. Finalmente, decidieron esperar al amanecer antes de buscar respuestas. Por ahora, Rosita estaba segura con ellos, y eso era suficiente para esa noche. A la mañana siguiente, el primer rayo de sol iluminó la pequeña ventana de la habitación donde dormía la niña, quien aún descansaba con la respiración tranquila. Guadalupe, ya vestida y lista para la rutina de la hacienda, sintió pena de despertarla y prefirió dejarla dormir un poco más. Fue a buscar a Javier, que se encontraba revisando el corral y asegurándose de que Estrella no volviera a escaparse. «¿Crees que la gente del pueblo empiece a hablar?», le preguntó Guadalupe con un tono preocupado. «¿Y cuándo no hablan?», respondió él, encogiéndose de hombros. «Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados». Mientras preparaban el desayuno, Rosita apareció en la puerta de la cocina, con la manta de la noche anterior todavía envuelta en su cuerpo. Guadalupe se apresuró a servirle un plato de huevos revueltos. Aunque la niña seguía sin decir casi nada, comió con más apetito que la noche anterior. De vez en cuando,
Levantaba la mirada para espiar a Javier y Guadalupe con ojos curiosos y un poco desconfiados. Después de desayunar, Javier decidió salir hacia el pueblo. Necesitaba comprar forraje y, de paso, indagar si alguien había reportado la desaparición de una niña. Guadalupe se quedó en casa cuidando de Rosita. Al despedirse, Javier vio un brillo de temor en los ojos de la pequeña, como si temiera quedarse sin el único apoyo que tenía. Él le dedicó una sonrisa amable y prometió volver pronto. Una vez en el pueblo, el murmullo se hizo evidente. Algunas personas lo saludaban con cortesía, aunque con curiosidad. Otros lo miraban de reojo, cuchicheando. Cuando Javier se detuvo en la tienda de abarrotes para comprar lo necesario, el tendero le preguntó en tono confidente: «Oye, Javier, escuché por ahí que te llevaste una niña del cementerio. ¿Es verdad?». Javier no quiso entrar en detalles. Confirmó que sí, que había encontrado a una niña, pero que aún no sabía nada de su familia. El tendero bajó la voz. «Dicen que podría ser la hija de Carlos, aquel hombre que está internado en la ciudad, el que casi nadie recuerda porque se fue a trabajar lejos». Javier se quedó pensativo. Recordaba a un tal Carlos que vivía en las afueras del pueblo. Muchos comentaban que había caído enfermo hace unos meses y que su esposa falleció en circunstancias trágicas. ¿Sería la misma familia? El tendero continuó. Se rumora que la niña quedó a cargo de una tía, Alejandra. Pero esa mujer no tiene buena fama. Tal vez la niña escapó. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Podría ser cierto que Rosita, esa criatura asustada que dormía ahora en su casa, fuera la hija de un hombre hospitalizado y una madre recién fallecida? Se despidió con un gesto y fue directo a preguntar en la alcaldía, pero no encontró a nadie que confirmara de manera oficial los datos de esa familia. Al volver a la hacienda, la tarde ya había avanzado. Encontró a Guadalupe en el patio, pelando verduras. A un lado, Rosita intentaba ayudar, imitando sus movimientos con torpeza. ¿Te enteraste de algo?, preguntó Guadalupe alzando la vista. Quizás sea la hija de un hombre enfermo. Dicen que se llama Carlos. No estoy seguro, pero es lo que cuentan. Rosita levantó la mirada al oír el nombre, y sus labios se abrieron un instante en un gesto de sorpresa. Parecía reconocer algo, aunque no lo expresó con palabras. Guadalupe se acercó a ella con suavidad. ¿Conoces a alguien llamado Carlos?, inquirió acariciándole el hombro. La niña permaneció en silencio, pero su expresión lo dijo todo. Aquellos ojos enormes se llenaron de un brillo que anunciaba lágrimas contenidas. Guadalupe comprendió que había tocado un punto delicado. Optó por no insistir. Esa noche, mientras cenaban, Rosita comió despacio, como si cada bocado la distrajera de un dolor interno. No habían pasado ni 24 horas desde que llegó, pero la presencia de la niña ya se sentía tan fuerte como la de un nuevo miembro en la familia. Javier y Guadalupe intercambiaban miradas preocupadas. ¿Qué sucedería si aparecía alguien reclamándola? ¿Estaban metiéndose en un problema más grande de lo que imaginaban? Tras la cena, el cansancio volvió a vencer a Rosita, y Guadalupe la llevó de la mano hasta la habitación que habían acondicionado para ella. La niña se acostó sin protestar, y, apenas su cabeza tocó la almohada, cayó rendida en un sueño profundo. Javier y Guadalupe quedaron en la sala, sumidos en un silencio lleno de preguntas. Si resulta que su padre está vivo, hospitalizado, ¿qué hacemos?, murmuró ella. Habrá que esperar a que él mismo o algún familiar venga a buscarla, si es que sabe que está con nosotros, contestó Javier. Hasta entonces, la cuidamos como a una hija. Esa misma noche, antes de acostarse, Javier decidió dar una última vuelta por la hacienda. Quería asegurarse de que el portón estuviera bien cerrado, sobre todo después de escuchar tantas historias siniestras sobre la tía de la niña. Al acercarse a la reja, notó algo extraño. Un papel sujeto con un pequeño clavo oxidado. Su corazón dio un vuelco. Lo desdobló a la luz de la linterna y leyó, en letras grandes y torpes: «Devolva a la niña al lugar de ella antes que sea tarde». El amanecer trajo consigo la misma inquietud que había sacudido a Javier y Guadalupe la noche anterior. Ninguno de los dos había podido conciliar el sueño tras encontrar aquel mensaje clavado en la puerta: «Devolva a la niña al lugar de ella antes que sea tarde». Les resultaba imposible ignorar esas palabras,
tan amenazantes como inciertas. Al mirar a Rosita, que aún dormía tranquila en su habitación, se preguntaban quién estaría detrás de semejante advertencia y qué peligro acechaba en realidad. «No podemos dejar que esto nos paralice», dijo Javier mientras terminaba de ponerse las botas. «Debemos seguir buscando respuestas». «¿Crees que tenga que ver con la gente que mencionó al padre de Rosita?», preguntó Guadalupe, asomada en la ventana. El viento movía las cortinas con una brisa fría que le erizaba la piel. «Es muy probable. Algunos dicen que Carlos, su padre, sigue hospitalizado. Y también hablan de una tía, Alejandra», suspiró, meditando sobre la dureza con que la gente se refería a esa mujer. «Hoy iré al notario para confirmar si hay algún registro, algo que pueda aclarar la situación de Rosita». Guadalupe miró hacia la puerta cerrada de la habitación donde la niña dormía. Había llegado tan callada, tan frágil, como un pajarito herido, y ahora se había convertido en parte de la rutina de la casa. Sin embargo, la incertidumbre de no saber quién podía reclamarla o de qué lugar se había escapado la mantenía en vilo. «Ten cuidado, Javier. No sabemos con quién nos estamos metiendo». Javier recogió el viejo sombrero de paja y salió con paso firme. En el establo, Estrella se movía inquieta, como si adivinara la preocupación de su dueño. Él le dio un suave golpecito en el cuello antes de ensillarla. «Tranquila, compañera. Solo vamos al pueblo. Te necesito para llegar rápido y volver pronto con respuestas». Rosita se despertó justo cuando el trote de Estrella se alejaba por el camino de tierra. Sosteniendo la manta, salió con timidez al patio. Guadalupe le ofreció el desayuno y una sonrisa comprensiva. La niña se había acostumbrado a los gestos cariñosos de la mujer, aunque todavía mantenía una reserva dolorosa en la mirada. Después de comer, Guadalupe la invitó a acompañarla en las tareas ligeras: recoger huevos del gallinero, regar algunas plantas y barrer un poco el porche. Durante esos quehaceres, la niña mostró una concentración curiosa, como si agradeciera la distracción. «Rosita, ¿te gustaría ayudarme a cepillar a Estrella luego?», preguntó Guadalupe, intentando que la niña se abriera un poco más. Rosita asintió con un pequeño movimiento de cabeza, sin apartar la vista del suelo. Aún así, era una señal de confianza. Mientras tanto, en el pueblo, Javier llegó hasta la oficina del notario, un edificio viejo con documentos y registros amontonados en estanterías polvorientas. Lo recibió un empleado de semblante cansado, que se ajustó los lentes para prestar atención. Javier explicó la situación de la niña, sin entrar en demasiados detalles personales, y preguntó si existía algún registro sobre la familia de Carlos o un posible certificado que confirmara el estado civil y la condición del hombre. «He escuchado rumores de que el señor Carlos está en un hospital de la ciudad», dijo el empleado, hojeando un cuaderno grueso. «Pero aquí solo tengo que falleció su esposa, hace unos meses. Sobre la niña, no veo nada oficial. Quizá no registraron nada sobre una tutora o algo parecido». Javier notó que el hombre esquivaba su mirada de vez en cuando, nervioso. El ambiente estaba cargado de murmullos, como si la gente en el pueblo hablara entre sí de lo sucedido. Cuando salió de la oficina, el sol del mediodía iluminaba la plaza, donde algunas personas se reunían a charlar. Al notar su presencia, guardaron silencio. Javier sintió los ojos de varios curiosos clavarse en él. «Ahí va el que se llevó a la niña del cementerio», murmuró una mujer. «Dicen que la pequeña es hija de un hombre medio moribundo. Vaya lío». No le gustaba el tono con el que hablaban, ni la manera en que parecían disfrutar del chisme. Sin embargo, apuró el paso para evitar confrontaciones innecesarias. Sabía que esos comentarios no se detendrían pronto, y lo peor era no tener información verídica que los desmintiera o confirmara. Al regresar a la hacienda, encontró a Guadalupe con Rosita en el patio, cepillando el lomo de Estrella. La niña se veía un poco más relajada. Cada vez que pasaba el cepillo, la yegua se movía suavemente, acomodándose, como si disfrutara de aquellas pequeñas manos. Javier se aproximó y notó que Rosita, al verlo, lo saludó con un tímido gesto. «¿Averiguaste algo, Javier?», preguntó Guadalupe con esperanza. «No mucho. Solo confirmaron que la esposa de Carlos murió, pero no hay registro de quién cuida a la niña». Rosita se quedó inmóvil, con el cepillo en la mano. En su mirada apareció de nuevo aquel dolor que tanto la caracterizaba.
Javier quiso preguntarle directamente por su padre, pero pensó que quizás era demasiado pronto. En vez de eso, le dedicó una sonrisa suave. «No te preocupes, estamos haciendo lo posible para entender la situación». Conforme pasaron las horas, la atmósfera en la hacienda se fue volviendo más pesada. Parecía que cada ruido, cada golpe de viento en la puerta, presagiaba la llegada de malas noticias. Y efectivamente, al anochecer, un hombre de aspecto receloso llegó en una carreta polvorienta, pidiendo hablar con Javier. Se presentó como un emisario de una oficina local. Venía a verificar el bienestar de la menor y a indagar por qué estaba con ellos. «Nos informaron que hay una niña sin su familia», dijo el hombre con los labios apretados. «La ley exige que las autoridades locales sepan quién la tiene bajo su techo». «La encontré sola en el cementerio, y no pienso echarla a la calle», respondió Javier con firmeza. «Alguien llamado Alejandra se puso en contacto con nosotros. Pareciera que quiere ejercer algún derecho de custodia». Esa última frase quedó flotando en el aire. Javier sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quién era exactamente esa tía que todos mencionaban con tan mala fama? ¿Por qué no venía en persona? El hombre se marchó tras advertir que habría repercusiones legales si no se aclaraba pronto la situación. Esa noche, mientras Rosita se dormía y la tranquilidad volvía poco a poco, Javier y Guadalupe conversaron en voz baja junto al fuego de la chimenea. Ambos coincidían en que Alejandra era la clave de todo. Tenían la impresión de que la aparición repentina de ese emisario no era más que el inicio de un conflicto mayor. «Tendremos que buscar a esa mujer», comentó Guadalupe, «pero me da mala espina». «A mí también, pero no tenemos alternativa», suspiró Javier. «No nos quedaremos de brazos cruzados mientras alguien pretende llevarse a la niña por la fuerza». A la mañana siguiente, Rosita estaba extrañamente callada. Se pasó un buen rato en el establo, acariciando la crin de Estrella, ajena al trajín del desayuno. Al verla, Guadalupe sintió un nudo de ternura en la garganta. Esa niña parecía encontrar en la yegua su único consuelo, un lazo inexplicable que se remontaba quizás a aquellas noches en el cementerio. Javier salió de nuevo al pueblo para tantear la situación, pero encontró el ambiente todavía más pesado que el día anterior. Un hombre mayor lo detuvo en la calle, tras cerciorarse de que nadie escuchaba. «Ten cuidado, muchacho. Esa tía de la niña, la llaman Alejandra, no es de fiar. Vive en la finca de la familia, pero andan rumores de deudas y líos de dinero. Quien se meta en sus asuntos termina arrepentido». Javier agradeció el consejo con un gesto de la cabeza y regresó a casa con el ánimo cargado de dudas. Apenas entró al patio, Guadalupe lo interceptó con semblante serio. «Javier, necesitas ver esto». En la puerta de la hacienda había un nuevo mensaje, similar al anterior, pero con un tono más insistente. Decía algo sobre respetar el lugar de la niña y no querer problemas. Las palabras parecían escritas con prisa, sin un remitente claro. Javier lo leyó en silencio, sintiendo el pulso acelerado. Rosita, que había seguido a Guadalupe, se quedó atrás, mirando fijamente la hoja sin parpadear. Era evidente que alguien, quizás Alejandra, o alguien de su entorno, estaba ejerciendo presión para que ellos abandonaran a Rosita. Sin embargo, lejos de intimidarse, Javier sintió un impulso renovado por protegerla. No le quedaba duda de que la familia de la niña ocultaba algo turbio, y que él estaba ahora en el centro de ese remolino. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas y el cielo se teñía de un tono anaranjado, llegó otro mensajero con una pequeña carta. La dejó en el buzón sin decir palabra y se marchó con la misma rapidez con la que había llegado. Javier tomó el sobre, lo abrió y leyó la escueta nota. Sus cejas se fruncieron al reconocer un nombre que hasta ahora solo había sido un murmullo. Alejandra. Decía que deseaba hablar con él para arreglar el asunto de Rosita y citaba una fecha y hora en su propiedad. El texto concluía con una frase que le heló la sangre, un aviso que no dejaba lugar a dudas sobre las intenciones de esa mujer. Cuando Guadalupe, Rosita y él se reunieron en la cocina para leerlo a la luz vacilante del farol, sus miradas se cruzaron llenas de tensión. Con un temblor en las manos, Javier cerró la nota. Por más que quisiera esconder su inquietud, su corazón latía con fuerza. Alejandra lo estaba retando directamente, y él no podía ignorarla. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la amenaza explícita,
la forma en que se presentaba como una advertencia seria. Inhaló hondo, sintiéndose atrapado entre la compasión que lo unía a Rosita y el temor de adentrarse en los secretos de esa familia. La llama del farol proyectaba sombras alargadas en la pared cuando Javier leyó en voz baja la última línea. Aquello no era un simple mensaje, era una orden que podía desencadenar consecuencias impredecibles, y a pesar de que el miedo le atenazaba, supo que no daría marcha atrás. Javier leyó la citación a la luz parpadeante del farol, con el corazón palpitando, mientras el mensaje terminaba con una advertencia tajante. No se meta en asuntos que no son suyos. Antes de que saliera el primer rayo de sol, Javier ya estaba en el establo terminando de ensillar a Estrella. El recado de Alejandra retumbaba en su mente. Esa mujer exigía verlo, y el tono amenazante de su nota le había dejado un mal presentimiento. Mientras ajustaba la montura, lanzó una mirada a la casa, donde todavía se veían las luces tenues que Guadalupe había encendido en la cocina. Pensar en ella y en Rosita le renovaba las fuerzas para lo que fuera que le aguardaba. Se despidió en voz baja, acariciando el lomo de la yegua. «No sé qué nos espera, Estrella, pero te necesito tranquila». La yegua bufó suave, como si entendiera. Javier montó y emprendió el camino. A medida que avanzaba, la oscuridad se fue volviendo un gris ceniza, preludio del amanecer. El viento soplaba con un rumor áspero entre los matorrales, y cada golpe de brisa parecía alimentar la ansiedad. La propiedad de Alejandra quedaba al otro lado del pueblo, en una zona que antaño fue fértil y próspera, pero que, según decían las malas lenguas, se había visto descuidada en los últimos años. Cuando Javier se aproximó, notó la verja abierta y un sendero con hierba crecida a los lados. Un caserón de aspecto imponente se erguía al fondo. A pesar de su estilo elegante, mostraba ventanas polvorientas y grietas en las paredes. Se respiraba un aire de abandono. En la entrada principal lo esperaba Alejandra, de pie junto a un hombre robusto que llevaba el ceño fruncido. Ella lo saludó con una sonrisa artificial, fingiendo cortesía. «Javier, ¿verdad? Gracias por aceptar mi invitación». Él desmontó con calma, notando el gesto amenazante del acompañante, que se mantenía cerca de Alejandra sin apartar la mirada. «No me dejaste muchas opciones», respondió intentando mantener un tono neutral. «Recibí tus notas y tus recados». Alejandra se encogió de hombros con fingida inocencia. «Solo quiero hablar. Dicen que tienes a mi sobrina». Javier apretó los labios. Confirmó lo obvio con un pequeño ademán. «Encontré a Rosita sola en el cementerio. No podía dejarla allí abandonada». La mujer levantó una ceja. «No estaba abandonada. Estaba resolviendo asuntos personales. Tú no entiendes la situación familiar». Había una dureza en su voz que no combinaba con la calma aparente de su rostro. Javier inspiró hondo. Si no estaba abandonada, ¿por qué se la encontró tan asustada, pasando la noche entre tumbas? Alejandra guardó silencio un segundo antes de forzar una risita amarga. «Mira, la niña es asunto mío, es mi sobrina y, si su padre no está, me corresponde a mí decidir por ella». Javier observó el entorno. El caserón, los campos sin labrar, la expresión férrea del hombre que vigilaba la escena. Sintió que el corazón le latía con fuerza. «No es tu sobrina quien está en peligro. ¿No ves que algo no cuadra? ¿Por qué Rosita no quiere ni escuchar tu nombre?» Los ojos de Alejandra chispearon con un brillo peligroso. «Me sorprende que un simple campesino se atreva a cuestionarme. Basta con que yo diga la palabra y las autoridades vendrán a llevarse a la niña». La tensión aumentó. El viento empezó a soplar más fuerte, nublando el cielo. Javier levantó la mirada y notó cómo las nubes grises parecían amenazar con lluvia. El aire se sentía denso, cargado de presagios. Volvió a fijar la vista en Alejandra. «No soy un simple campesino cuando se trata de proteger a una niña indefensa. Rosita se quedó conmigo porque nadie se hizo responsable de ella». La mujer guardó silencio. Su acompañante, nervioso, se movía de un lado a otro como un perro guardián, esperando una orden. Finalmente, Alejandra se acercó un paso. «Voy a decirlo de forma clara. Devuélveme a la niña. Yo sabré cómo manejar sus cosas». Javier notó un olor a humedad y muebles viejos que salía por la puerta entreabierta de la casa,
como si reflejara la decadencia que se gestaba adentro. Pensó en Rosita y en esa noche en el cementerio. No la iba a entregar a alguien cuya mirada estaba cargada de amenazas. Escucha, Alejandra. No pienso dejarla contigo sin una explicación. Me han llegado rumores de que la madre de Rosita fue enterrada recientemente, y la niña todavía no supera esa pérdida. Lo mínimo que puedes hacer es demostrarle cariño. Alejandra soltó una risa seca. ¿Y me vas a dar lecciones de cómo tratar a mi propia familia? Cuidado, Javier. Podrías arrepentirte. Ante ese tono, Javier recordó las notas anónimas que había recibido. Sintió que se confirmaban sus sospechas. Alejandra quería a Rosita cerca, pero no por amor. Había algo oculto, tal vez dinero, propiedades o una herencia que dependía de la tutela de la niña. La ley dirá quién tiene razón, contestó él con un temple que fingía serenidad. Si Carlos sigue vivo, será él quien decida. Los ojos de Alejandra destellaron con rabia. Carlos está en un hospital, inconsciente, y lo más probable es que no salga adelante. Lamento informarte que nadie vendrá a rescatarte de esto. Javier mantuvo la postura, sin dejarse intimidar. Si es cierto que Carlos no puede hablar, veremos si hay documentos que aclaren la tutela de Rosita. Mientras tanto, no pienso soltarla. Una ráfaga de viento sacudió los árboles que rodeaban la propiedad, levantando polvo y hojas secas. Alejandra hizo un gesto a su guardián para que se retirara unos metros. Luego se acercó más a Javier, bajando la voz. Te doy una última oportunidad. O me entregas a la niña sin hacer escándalo o... Bueno, digamos que mi paciencia tiene límites. Javier sintió un escalofrío, pero no se dejó amedrentar. No veo por qué tendría que obedecerte. Tú misma me contactaste para hablar, y ya veo que no tienes nada que ofrecer más que amenazas. La mujer lo fulminó con la mirada. Sin más, dio media vuelta y entró a la casa, cerrando la puerta con fuerza. El hombre robusto se quedó un instante, mirando con desprecio a Javier antes de seguirla. Al cabo de unos segundos, el portazo resonó, dejando el exterior en un silencio incómodo. Javier montó en Estrella, aún con los nervios a flor de piel. Había sido una charla amarga, pero al menos confirmaba que Alejandra no tenía la más mínima intención de velar por el bienestar de Rosita. Al contrario, parecía que la niña era una pieza valiosa en un juego turbio que solo ella comprendía por completo. El trayecto de regreso a la hacienda resultó más largo de lo habitual. Las nubes cubrían el cielo y la brisa se había intensificado, presagiando lluvia. Javier repasaba las amenazas en su cabeza, preguntándose cuán lejos podía llegar Alejandra para conseguir lo que quería. Por fin, cuando divisó la verja de su casa, soltó un suspiro de alivio. Guadalupe salió a recibirlo, con el rostro lleno de interrogantes. ¿Cómo te fue? Tal como imaginaba, es una persona que no oculta su hostilidad. Amenazó con usar la ley a su favor, o lo que sea necesario, para quedarse con Rosita. Guadalupe frunció el ceño. ¿Crees que vaya en serio? Lo creo. Y me temo que podría hacerlo pronto. Al entrar, Rosita se encontraba sentada en la cocina, su mirada fija en la ventana. Parecía ausente, como si su mente estuviera en otro sitio. Tal vez recordaba las noches en el cementerio, el lugar donde yacía su madre. Guadalupe se sentó a su lado intentando distraerla con una historia sobre los caballos que tenían antes en la hacienda, pero la niña seguía inmutable, a excepción de un leve temblor que recorría sus hombros de vez en cuando. Conforme avanzaba la tarde, el cielo se oscurecía más. Fuera, el viento anunciaba un temporal y las primeras gotas de lluvia repiqueteaban en el tejado. Javier revisó las puertas y ventanas, asegurándose de que todo quedara bien cerrado. Aún tenía el sabor amargo del encuentro con Alejandra. Ya de noche, cuando el agua caía con fuerza y los relámpagos iluminaban el campo, un golpeteo insistente en la puerta los puso en alerta. Javier corrió a abrir y se encontró con un vecino empapado, que apenas lograba hablar entre la lluvia. «Tienes que ver esto. Hay noticias sobre Carlos. Alguien en el pueblo dice que podría despertar». La voz del vecino se perdía entre los truenos, pero la noticia retumbó en la cabeza de Javier. ¿Carlos podría despertar? ¿Habría entonces una posibilidad real de que él mismo dispusiera el futuro de Rosita? Sintió una mezcla de emoción y urgencia. Dio las gracias al hombre y lo invitó a secarse un poco, pero éste se negó.
Tenía prisa por regresar a su casa antes de que la tormenta empeorara. Javier cerró la puerta secándose la frente. Guadalupe observó la expresión de su rostro y se acercó a él. ¿Qué pasó? Hay un rumor de que Carlos podría recuperar la conciencia, musitó Javier. Ambos se volvieron hacia Rosita. Ella, con los ojos algo más abiertos, parecía haber captado retazos de la conversación. Un destello de esperanza asomó en sus facciones. Si su padre estaba vivo y con posibilidad de hablar, se disiparían los miedos de terminar en manos de Alejandra. La tormenta se prolongó hasta pasada la medianoche. Los truenos resonaban con furia, como si el cielo mismo se rebelara contra la tensión que rodeaba la hacienda. Rosita no quiso acostarse sola, de modo que Guadalupe permaneció a su lado, contándole anécdotas y relatos antiguos de la familia. Javier, mientras tanto, se quedó en la sala, inquieto, esperando que amaneciera para confirmar esos rumores. Cerca de las 3 de la mañana, un relámpago iluminó la casa, y de pronto se oyó el repiqueteo del viejo teléfono. Era raro que sonara a esas horas. Con el corazón agitado, Javier se apresuró a levantar el auricular. Una voz entrecortada se escuchó al otro lado, como si la interferencia de la tormenta dificultara la comunicación. «Señor Javier», dijo la voz, débil y cargada de estática. «Hablo del hospital. Creemos... Carlos. Él podría...». El sonido se cortó un instante y Javier presionó el auricular contra su oído, tratando de entender. «¿Hola? ¿Me escucha? ¿Qué sucede con Carlos?». Hubo un chisporroteo, luego un silencio breve. De pronto, la voz volvió con un tono urgente. «Si quiere verlo con vida, venga rápido». El corazón de Javier dio un vuelco. Sabía que Carlos era la clave para que Rosita no terminara bajo la tutela de Alejandra. Pero, más allá de cualquier formalidad, pensó en la niña, en lo mucho que anhelaba reunirse con su padre. Se quedó inmóvil unos segundos, asimilando la noticia. Con un temblor en la mano, colgó el auricular y miró hacia la ventana, donde la lluvia seguía azotando con fuerza. Javier permaneció junto al viejo teléfono, escuchando las palabras cargadas de estática. «Si quieres ver a Carlos con vida, date prisa». Javier colgó el teléfono con la mano temblorosa. Afuera todavía llovía con fuerza, y los relámpagos iluminaban por segundos la penumbra del pasillo. Aún así, sabía que no había tiempo que perder. La voz desesperada al otro lado de la línea le había dicho que Carlos estaba al borde de la muerte, y si deseaba verlo con vida, tenía que darse prisa. Su corazón latía con fuerza mientras corría a la habitación donde Rosita y Guadalupe se refugiaban del estruendo de la tormenta. «¿Qué pasa?», preguntó Guadalupe ansiosa al ver la expresión de urgencia en el rostro de Javier. «Tenemos que ir al hospital ahora mismo», respondió él tratando de mantener la voz firme. «El estado de Carlos empeoró. No sé si logrará pasar la noche». Rosita, recostada en la cama con la mirada fija en la ventana, se incorporó de golpe al oír el nombre de su padre. El temor nublaba sus ojos, pero también se percibía un brillo de esperanza. Podría llegar a verlo con vida y, tal vez, oírlo hablar. Se levantó con rapidez como si intuyera que su reacción era vital para no perder ningún minuto. Guadalupe la envolvió en un abrigo y le calzó unas botas para protegerla de la lluvia. «¿Te quedarás tú aquí?», preguntó Javier a Guadalupe, consciente de que alguien debía vigilar la hacienda. «No, iré con ustedes», contestó ella resuelta. «No pienso dejar a Rosita sola en este momento». Javier dudó un segundo, mirando por la ventana la cortina de agua cayendo sin tregua. Sabía que el camino hasta la ciudad sería complicado con semejante tormenta, pero no había manera de posponer el viaje. Al final, asintió. Era mejor que Guadalupe estuviera junto a Rosita, por si algo sucedía en el trayecto o al llegar al hospital. Preparó la carreta más resistente, aquella con ruedas grandes capaces de sortear el lodo de los caminos. Estrella, algo nerviosa por la tormenta, relinchó cuando la sacaron del establo. Javier la tranquilizó con palmadas suaves en el cuello. A su lado, Rosita subió a la carreta con el semblante asustado, pero decidida a seguir a Javier a donde hiciera falta con tal de estar cerca de su padre. Guadalupe acomodó una manta gruesa para protegerla del viento y la lluvia. Cuando al fin arrancaron, la noche oscura los envolvió. La lluvia azotaba el tejado de la carreta y, a ratos, un trueno sacudía el aire. El trayecto se hizo eterno.
A cada tramo las ruedas se hundían en el fango, obligando a Javier a detenerse para asegurar que no quedaran atascados. Por momentos, el agua parecía borrar el camino, transformándolo en un lodazal peligroso. Sin embargo, Estrella avanzaba con valentía, guiada por las manos firmes de Javier. En medio del estruendo, Rosita no apartaba la mirada del horizonte, a pesar de que la oscuridad apenas dejaba ver algo más allá de unos pocos metros. Cada vez que un relámpago iluminaba el cielo, ella se estremecía, como si temiera que en cualquier momento perdiera de vista la débil esperanza de reunirse con su padre. «Tranquila, todo saldrá bien», la consoló Guadalupe, sujetándole la mano. Rosita asintió muy despacio, sin emitir palabra. Con esfuerzo, alcanzaron la carretera principal que llevaba a la ciudad. Las luces mortecinas de algunos faroles anunciaban que no estaban solos. Un par de jinetes y una carreta de mensajería también desafiaban la tormenta, avanzando hacia un refugio próximo. A cada rato, Javier volvía la vista atrás para cerciorarse de que Rosita y Guadalupe estuvieran bien, protegidas de las ráfagas de viento que se colaban por los costados de la carreta. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el cielo comenzó a aclarar tenuemente. La lluvia no cesó por completo, pero amainó lo suficiente como para dejar ver las primeras casas de la ciudad. Javier respiró aliviado al distinguir el edificio gris y alto del hospital, con varias ventanas iluminadas en la madrugada. Entró en el patio de recepción, se detuvo con cuidado y ayudó a bajar a Rosita y Guadalupe. Las tres personas lucían exhaustas y empapadas. Un celador sorprendido los vio entrar, pero los dejó pasar cuando Javier le explicó a toda prisa que era un caso de vida o muerte. «Tomen ese pasillo hasta el fondo», dijo el celador con el gesto compasivo de quien comprende la urgencia. «Pregunten por el señor Carlos, lo tienen en el ala de cuidados intensivos». Las luces frías del hospital resultaban un contraste abrumador tras tantas horas de penumbra y lluvia. El eco de sus pasos resonaba en el piso de baldosas y el olor a desinfectante envolvía el ambiente con una sensación de tensión. Rosita apretó la mano de Guadalupe, mientras sus ojos recorrían los pasillos llenos de gente apurada, camillas y puertas que se abrían y cerraban constantemente. En la sala de espera de cuidados intensivos, una enfermera se acercó a Javier con rostro serio. «¿Usted es familiar del señor Carlos?», preguntó con prudencia. «Soy un conocido. Mi nombre es Javier. Traigo a su hija, Rosita». La enfermera miró a la niña y se inclinó con ternura para hablarle. «Tu papá ha estado muy delicado, pero los médicos están haciendo todo lo posible por él, ¿sí? Intenten mantenerse tranquilos. En cuanto tengamos noticias se las haremos saber». Rosita asintió, mordiéndose los labios para contener las lágrimas. Guadalupe la abrazó y ambas se sentaron en unas sillas frías de metal. Javier se quedó de pie, incapaz de relajarse. Sentía la adrenalina todavía palpitando en su sangre tras el viaje, y la incertidumbre acerca de la salud de Carlos no hacía más que aumentar su inquietud. Pasó casi una hora hasta que finalmente un doctor salió por la puerta de la zona restringida con el semblante cansado. Habló primero con la enfermera, luego alzó la vista y preguntó por Javier. «¿Es usted la persona que preguntó por el paciente Carlos?» «Sí, soy yo», respondió, dando un paso al frente. «Ella es la hija de Carlos. Por favor, díganos cómo está». El doctor lo miró con gesto grave. «Carlos llegó en condiciones muy críticas. Hay días en que muestra pequeños signos de respuesta, pero se desvanece. Hoy hemos tenido una complicación con su ritmo cardíaco. Lo estabilizamos, pero sigue siendo muy grave». Ante esas palabras, Rosita no pudo contener el sollozo. Guadalupe la estrechó contra sí. Javier tragó saliva. «¿Podemos verlo?», pidió, intentando que su voz no sonara demasiado desesperada. «Haré una excepción», respondió el médico mirando a la niña. «Pero solo unos minutos». Javier agradeció con un leve gesto. Entraron en un pasillo largo y silencioso, donde solo se oía el zumbido de los aparatos y el tic-tac de un reloj distante. Al abrir la puerta de la habitación de Carlos, el corazón de Javier dio un vuelco. Allí yacía el hombre, conectado a diversos monitores, con el pecho subiendo y bajando de forma irregular. Tenía la piel extremadamente pálida, y sus ojos cerrados parecían hundidos en una lucha interna.
Rosita se acercó con paso vacilante. Depositó su mano pequeña sobre la de su padre, que permanecía inerte sobre la sábana blanca. Por un instante, los latidos del monitor parecieron regularse, como si el simple contacto de la niña tuviera algún efecto tranquilizador. Guadalupe, detrás de ella, posó su mano en su hombro, acompañándola en un silencio respetuoso. Javier se quedó cerca de la puerta, sintiendo un nudo en la garganta. Es su padre, su única familia cercana, pensó. Si Carlos fallecía, Alejandra tendría vía libre para reclamar a Rosita, amparada en documentos cuestionables o en su parentesco. Eso lo llenaba de impotencia y al mismo tiempo de una responsabilidad enorme. Pasados unos minutos, la enfermera apareció para indicarles que debían retirarse. El estado de Carlos era demasiado delicado para admitir visitas prolongadas. Rosita, reacia a soltar la mano de su papá, se resistió un poco, pero Guadalupe logró convencerla de que lo mejor era dejarlo descansar. Salieron al pasillo con pasos lentos, como si cargar con ese peso les dificultara moverse. Justo al salir se encontraron con una mirada conocida y gélida. Alejandra estaba allí, esperándolos. Vestía un abrigo elegante manchado de agua, y su expresión altiva contrastaba con la congoja del entorno. Javier se tensó de inmediato, sintiendo cómo el ambiente se caldeaba a pesar del aire acondicionado del hospital. Ya era hora de que llegaran, dijo la mujer con un tono que sonó casi a reproche. Pensé que nunca aparecerías. ¿Qué haces aquí?, preguntó Javier tratando de controlar su voz. ¿No es obvio?, replicó Alejandra, alzando las cejas. Carlos es mi familia también, y tengo todo el derecho de estar presente en su estado final. Rosita se escondió detrás de Guadalupe, sintiendo el rechazo que esa mujer le inspiraba. Alejandra la vio de reojo, sin dirigirle una sola palabra, como si fuera un objeto ajeno en la situación. Javier apretó los puños, conteniendo las ganas de exigirle explicaciones por su conducta fría y calculadora. Pero el pasillo del hospital no era el lugar para un enfrentamiento. Además, el médico que los había atendido reapareció, carraspeando para llamar la atención. Por favor, guarden la calma. Estamos en un área crítica. No quiero discusiones que alteren a los pacientes. Alejandra se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. No hay nada que discutir. Cuando Carlos muera, Rosita vendrá conmigo y asunto resuelto. Guadalupe miró a Javier con los ojos encendidos. Era evidente que la mujer no tenía reparos en expresar sus planes, sin importarle la presencia de la niña ni la delicada situación de su hermano. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Sabía que el tiempo apremiaba y que la vida de Carlos pendía de un hilo. Todo dependía de si sobrevivía lo suficiente para expresar su voluntad sobre Rosita. Fue entonces cuando un pitido agudo se escuchó a lo lejos, proveniente de la habitación de Carlos. El doctor, la enfermera y varios asistentes se apresuraron hacia allí. Rosita dejó escapar un gemido ahogado, intentando correr tras ellos, pero Guadalupe la detuvo con suavidad. Javier y ella se acercaron a la puerta, donde alcanzaron a ver al personal médico rodeando la cama de Carlos, verificando monitores y aplicando un procedimiento de emergencia. Alejandra, que se había quedado un paso atrás, se aproximó con expresión preocupada, aunque no quedó claro si era por el bienestar de su hermano o por lo que implicaba en sus planes. El doctor los vio desde el interior y movió la mano, pidiendo que no entraran. Al cabo de unos segundos, la puerta se cerró, dejando a Javier, Guadalupe, Rosita y Alejandra en el pasillo, con el corazón en vilo y un temor indescriptible en el pecho. Los minutos siguientes se volvieron un suplicio de espera. Rosita no dejaba de temblar, ni de murmurar el nombre de su padre. Guadalupe la consolaba, mientras Javier daba vueltas en el pasillo, incapaz de quedarse quieto. Alejandra guardaba silencio, con la mirada fija en la puerta. Finalmente, el doctor salió, visiblemente exhausto. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y caminó hacia ellos con gesto grave. Ha sido una crisis muy fuerte, logramos estabilizarlo, pero sigue en estado crítico, murmuró con voz entrecortada. No puedo garantizar nada en este momento. Javier sintió que las piernas le temblaban y vio cómo Rosita se aferraba a la mano de Guadalupe, conteniendo un sollozo. Alejandra lanzó un suspiro, pero no dijo nada. El médico, cabizbajo, continuó.
Estaremos vigilándolo toda la noche, pero... Bueno, prepárense para lo peor. Rosita abrazó a Guadalupe con desesperación. El silencio reinó, roto únicamente por el llanto ahogado de la niña. Javier se llevó una mano a la frente, cerrando los ojos un instante, como si con ello pudiera disipar la terrible imagen de Carlos debatiéndose entre la vida y la muerte. Todos los temores respecto al futuro de Rosita volvieron con más fuerza que nunca. El doctor se frotó las sienes antes de soltar las palabras que nadie deseaba oír. Francamente, no sé si Carlos pase de esta noche. Javier y Rosita cruzaron sus miradas en el pasillo, llenos de angustia y presentimiento, mientras resonaban en sus oídos las palabras escalofriantes del doctor. Puede que no pase de esta noche. Las luces del hospital permanecieron encendidas toda la noche, iluminando el pasillo con un resplandor apagado que contrastaba con la oscuridad que reinaba afuera. El doctor no había vuelto a salir desde que anunció la gravedad de Carlos, y la sala de espera parecía un limbo donde las esperanzas se enredaban con la impaciencia. Javier, Guadalupe y Rosita se turnaban para sentarse o caminar de un lado a otro, incapaces de relajarse. Alejandra, a unos metros de distancia, mostraba una expresión pétrea y se mantenía con los brazos cruzados, sin disimular su fastidio. Pasada la medianoche, el silencio se hizo más evidente en los pasillos. De vez en cuando, algún enfermero corría con una camilla o se escuchaba el pitido de un aparato a lo lejos. Rosita, sentada en una silla metálica, se restregaba los ojos cansados, luchando contra el sueño. Guadalupe le acomodó la cabeza sobre su regazo para que al menos pudiera descansar un poco. Javier, por su parte, no podía apartar la vista de la puerta que separaba la unidad de cuidados intensivos. Temía que en cualquier momento se abriera con malas noticias. De repente, la figura de una mujer con uniforme asomó por el pasillo. Llevaba consigo una carpeta y miró a los presentes con cierta cautela. Se acercó primero a Alejandra. Intercambiaron unas palabras en voz baja, y luego la mujer miró a Javier con gesto interrogante. «Buenas noches, soy la trabajadora social asignada a este caso», anunció con un tono neutro. «Necesito saber quién se hace responsable de la niña». Javier sintió un escalofrío, como si la frialdad de esas palabras le recordara lo endeble de su situación. Se puso de pie, intentando mostrarse sereno. «La niña está conmigo y con mi esposa por el momento», respondió. «La encontramos sola, y hasta ahora nadie más ha mostrado verdadero interés en su bienestar». Alejandra soltó un bufido y avanzó un paso. «Yo soy su tía», dijo con voz firme, «y el hospital puede confirmar que Carlos, mi hermano, está en estado grave. Así que es lógico que yo decida lo mejor para Rosita». La trabajadora social, con semblante profesional, dio un vistazo a la carpeta que llevaba. «Ha habido inconsistencias en la documentación que usted, señora Alejandra, presentó. Por eso necesitamos esclarecer quién tiene autoridad legal para cuidar a la niña hasta que el padre se recupere. Si es que se recupera». Aquella última frase resonó con dureza en el ambiente. Rosita, que intentaba dormir, abrió los ojos al escuchar la mención de su padre y se incorporó con un respingo. Guadalupe la tranquilizó acariciándole el cabello. «Por favor, no sean tan rudos al hablar de su estado delante de la niña», pidió con suavidad, mirando a la trabajadora social. La mujer asintió, algo incómoda. «Disculpe, no fue mi intención. Necesito entrevistarlos por separado para entender la situación». Alejandra insistió en que la niña debía irse con ella inmediatamente, alegando que el hospital no era sitio para una menor a esas horas. Javier, en cambio, defendió que Rosita no saldría del hospital hasta que tuvieran la certeza de la condición de Carlos. La trabajadora social se vio obligada a separar a ambas partes para recabar información. Llevaría un tiempo, y la noche avanzaba sin piedad. Mientras la trabajadora social conversaba con Alejandra en un rincón, Javier se acercó a Rosita. La niña parecía aterida por el frío del ambiente y por la desolación de la situación. «Rosita, ¿cómo estás?», le preguntó en voz baja, agachándose junto a ella. La niña levantó la mirada, con el temor asomando en sus ojos oscuros. «No quiero ir con ella», susurró. «Tengo miedo». «Tranquila», respondió Javier, poniéndole una mano firme en el hombro. «No dejaremos que nada malo te pase. Haremos lo que sea necesario para que estés segura». Guadalupe, al lado, mantenía a Rosita envuelta en una manta.
Al ver la expresión decidida de Javier, sintió un poco de alivio dentro de la incertidumbre. No estaban dispuestos a ceder ante las presiones de Alejandra, no cuando el bienestar de la niña estaba en juego. Mientras tanto, en la zona de cuidados intensivos, las luces titilaban débilmente en medio de un ambiente tenso. Los médicos entraban y salían de la habitación de Carlos, consultando informes y ajustando medicamentos. En cierto momento, uno de los doctores se cruzó con la trabajadora social, y ambos hablaron brevemente, intercambiando miradas serias. Al cabo de un rato, la mujer volvió al pequeño grupo y suspiró, sosteniendo la carpeta con más fuerza. Hemos verificado que no hay un documento claro que determine la tutela de la niña en caso de incapacidad del padre. Sin embargo, por ahora, no podemos forzar a nadie a entregar a Rosita hasta que un juez dictamine lo contrario. Dado que el estado de su padre es crítico, lo más responsable sería que permaneciera con personas de su confianza, o en todo caso, bajo la supervisión del sistema de protección infantil. Alejandra estaba a punto de protestar, pero la trabajadora social la interrumpió. A usted, señora, la estaré citando formalmente para que presente la documentación correspondiente. Y a usted, señor Javier, añadió dirigiéndose a él, le solicito que colabore para no entorpecer el proceso legal. Javier sintió un ligero alivio, aunque la situación seguía siendo peligrosa. No sabían cuánto tiempo más podría resistir Carlos. Si él moría sin dejar nada por escrito, la batalla legal se complicaría. Pero, al menos, de momento, Rosita no sería arrancada de sus brazos. Alejandra, furiosa, optó por apartarse unos metros y sacar su teléfono celular. Habló en voz baja con alguien, probablemente un contacto que la asesoraba sobre cómo proceder. Cada tanto, clavaba la mirada en Javier con un gesto de desprecio mal disimulado. La noche se hizo larga. Cuando el reloj marcó las 4 de la madrugada, la mayoría de los pasillos estaban en silencio total. Rosita finalmente se quedó dormida, apoyada contra Guadalupe, quien también cabeceaba con cansancio. Javier quiso mantenerse despierto, de pie cerca de la puerta que separaba la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos. Por una ventanilla podía observar el ir y venir de los enfermeros, y en un rincón, la sombra de la cama de Carlos. Sobre las 5, un doctor se le acercó, cubriéndose la boca al bostezar. Lo hemos mantenido estable las últimas horas, explicó con discreción. Pero es un milagro que siga aferrado a la vida. No puedo asegurar nada. Javier se quedó mirando al vacío, agradeciendo en silencio que aún hubiera esperanza. Si Carlos despertaba, aunque fuera por un breve instante, podría esclarecer su voluntad respecto a la niña, y en el fondo, sentía una compasión genuina por él, un hombre al que apenas conocía pero que había padecido la pérdida de su esposa y la separación de su hija. En un rincón, Alejandra parecía tener un diálogo acalorado con la trabajadora social, aunque mantenían las voces lo bastante bajas para no alterar a los pacientes ni a los visitantes que dormían en las sillas de la sala de espera. Javier sospechaba que la tía de Rosita no cejaría fácilmente. Seguramente seguiría presionando para llevarse a la niña o lograr alguna clase de autorización. Mientras el tiempo corría, la preocupación pesaba sobre los hombros de todos. De vez en cuando, Javier miraba a Guadalupe y Rosita dormidas en una esquina. La niña, a pesar de todo, conservaba un gesto sereno cuando dormía, como si en sus sueños recordara los buenos momentos con su padre o se refugiara en la imagen cálida de la hacienda. Esa inocencia era lo que Javier más anhelaba proteger. La penumbra del pasillo empezó a transformarse en un tono grisáceo. Poco a poco, la noche cedía paso a los primeros indicios del amanecer. A través de las ventanas se filtraba un resplandor tímido que marcaba el fin de aquellas horas interminables. Javier se restregó los ojos, preguntándose cuánto más podía prolongarse esta agonía. Entonces, ocurrió algo que rompió el mutismo del lugar. Una enfermera salió corriendo de la zona de cuidados intensivos, buscándolo con la mirada visiblemente agitada. Antes de que Javier pudiera reaccionar, la mujer exclamó: «Está despierto y pregunta por ti». El anuncio de la enfermera resonó en el pasillo silencioso, como un rayo de esperanza después de tantas horas de incertidumbre. Javier se incorporó de inmediato, dejando caer el cansancio acumulado de la noche. Rosita, a quien Guadalupe acababa de despertar, se frotó los ojos y, al comprender la noticia, se levantó de un salto, anhelando ver a su padre consciente al fin. «Por aquí»,
«Rápido», apremió la enfermera, indicándoles el camino hacia la habitación. Guadalupe tomó a Rosita de la mano y la niña se aferró con fuerza, como si temiera que algo repentino pudiera arrebatarle ese momento. Alejandra, que hasta entonces hablaba con la trabajadora social en un rincón, se aproximó con gesto altivo. «Vayan ustedes primero», dijo ella con un matiz de tensión disfrazado de calma. «Después me tocará conversar con mi hermano». El grupo entró a la habitación. El lugar olía a desinfectante y a una mezcla de medicamentos, pero lo más importante era la imagen que encontraron. Carlos, pálido y visiblemente agotado, pero con los ojos entreabiertos, intentando enfocar la mirada. 2 enfermeros manipulaban aparatos a su alrededor, ajustando dosis y revisando monitores, mientras el doctor observaba la escena con atención. Rosita se soltó de la mano de Guadalupe y avanzó con pasos temblorosos. El sonido de las máquinas se fusionaba con su respiración agitada. «Papá», susurró quedándose muy cerca de la cama. Carlos intentó sonreír, aunque el gesto se veía débil. Sus labios se movieron con lentitud, pero alcanzaron a articular un murmullo. «Rosita, hija». En ese momento la niña rompió a llorar de alivio. Guadalupe le acarició la espalda permitiéndole expresar toda la congoja que había reprimido durante días. Javier, situado un poco más atrás, sintió cómo se le encogía el corazón al ver la escena. No conocía profundamente a Carlos, pero era imposible no conmoverse ante aquella reunión entre padre e hija. El doctor levantó una mano, pidiendo prudencia. «Entiendo que sea un instante emotivo, pero debemos mantener el ambiente tranquilo. Carlos sigue muy frágil». Rosita se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano y se acercó un poco más, aunque temblaba de pies a cabeza. Carlos volvió a mirarla, y aunque apenas podía alzar la voz, murmuró con un aliento entrecortado: «Lo lamento tanto, mi amor. No pude estar contigo». La niña negó con la cabeza, deseosa de decirle que todo estaba bien, que solo deseaba estar a su lado. Guadalupe la ayudó a serenarse un poco, agachándose a su altura para hablarle con suavidad. «Puedes sentarte un momento en esa silla, cariño. Así tu papá descansa también». Carlos, con la respiración trabajosa, miró a Javier y le hizo un leve gesto con la mano, invitándolo a acercarse. Javier dio un paso al frente. Notó la angustia en los ojos de aquel hombre enfermo, como si le urgiera comunicarle algo. «Gracias», musitó Carlos. «Escuché que estuviste cuidando de mi hija». Javier le dedicó una mirada de genuina comprensión. «No tenías por qué agradecérmelo. La encontré sola y no podía dejarla a su suerte». Carlos cerró los ojos un instante, como recordando algo doloroso. «Mi esposa murió hace poco. La enterré en ese cementerio». Se detuvo para tomar aire. Rosita no lograba desprenderse de la tumba de su madre. Y Alejandra la trató mal. A Javier no le sorprendió. Esas sospechas estaban presentes desde que había visto el terror reflejado en el rostro de la niña cada vez que se mencionaba a su tía. Carlos se esforzó por decir un poco más. Mi hermana siempre ha tenido problemas. Dinero. Quiere usar a Rosita para... Pero un ataque de tos le impidió continuar. El doctor se acercó de inmediato para supervisarlo. Guadalupe y Rosita se quedaron en silencio, pendientes de cada gesto. Cuando la tos cedió, Carlos apretó con más fuerza la mano de Javier. «Por favor, no dejes que Alejandra se lleve a mi hija. Hay documentos que quería que firmara, cosas que me negué. No sé qué habrá falsificado». La puerta de la habitación se abrió de golpe. La figura de Alejandra apareció con paso firme y mirada severa. Traía un montón de papeles en una carpeta. El doctor, sorprendido por su irrupción, alzó la mano en señal de protesta. «Señora, por favor, el paciente no puede recibir tanto estímulo». Pero ella se movió con determinación, ignorando cualquier advertencia. Clavó la mirada en Carlos, que la observaba con un gesto de angustia. «Hermano, por fin despiertas», dijo con una sonrisa gélida. «Tengo algo que mostrarte». Rosita, sobresaltada, se replegó contra Guadalupe, como queriendo protegerse de la presencia de su tía. Javier quedó en guardia, listo para intervenir si Alejandra pretendía tomar a la niña por la fuerza. Sin embargo,
Ella parecía más interesada en exhibir los papeles. Mira, continuó abriendo la carpeta. Este documento establece que en caso de que tú no puedas hacerte cargo de Rosita, yo tomaré la tutela. Es un registro legal, sellado. Así que, querido hermano, lamento informarte que apenas salgas de aquí, la niña volverá a la familia conmigo. Carlos abrió los ojos con furia, intentando incorporarse un poco. De inmediato, las máquinas pitaron, alteradas por su esfuerzo. No firmé nada, balbuceó. No firmé... Eso. Alejandra alzó una ceja fingiendo compasión. Ah, bueno, quizás lo hiciste cuando estabas un poco fuera de ti. O tal vez firmaste algo sin darte cuenta. No importa cómo ocurrió. Lo que importa es que ahora Rosita me pertenece de manera legal. El doctor se giró, interviniendo con voz autoritaria. Por favor, salga. Este paciente no puede tolerar un estrés de este nivel. Se lo prohíbo. Ella guardó los papeles con un ademán teatral y se dispuso a marcharse de la habitación, no sin antes lanzar una mirada de triunfo hacia Javier. Nos vemos, campesino. Ya veremos qué dice la ley. Con ese apodo despectivo, Alejandra recordó a Javier la frialdad con que lo había tratado anteriormente. Apenas se cerró la puerta, Rosita rompió en llanto, asustada por lo que acababa de oír. Guadalupe la envolvió en sus brazos, susurrándole que todo estaría bien. Pero el ambiente quedó enrarecido, cargado de tensión y rabia contenida. Carlos, con el rostro contraído, intentó articular más palabras. «Hijos de mamá». Intentaba explicar, pero el oxígeno que respiraba parecía no bastarle. «No creas nada de lo que ella diga». Javier se inclinó sobre la cama. «Tranquilo, no la dejaremos llevarse a Rosita sin aclarar este asunto. Vamos a descubrir la verdad». El doctor insistió en que debían salir para permitir que Carlos descansara y no corriera riesgo su recuperación. Rosita, sin soltar la mano de su padre, se resistía. Con ternura, Guadalupe la convenció de que necesitaba reponerse y que vendrían a verlo pronto. Mientras se dirigían a la puerta, el padre de la niña, con los ojos llorosos, hizo un gesto de despedida. Sin duda, su breve conciencia no bastaría para resolver todo el problema, pero ya había dejado clara su voluntad. No deseaba que Alejandra se quedara con Rosita. En el pasillo, encontraron a la trabajadora social que revisaba papeles con el ceño fruncido. Al verlos, alzó la mirada con un gesto de preocupación. ¿La señora Alejandra ya les mostró los documentos? Javier frunció el ceño, notando el lenguaje corporal de la funcionaria. Parecía desconfiada también. Sí, acaba de hacerlo, confirmó. Carlos dice que jamás firmó algo así. ¿Podemos impugnarlo? La mujer suspiró. Tendremos que revisarlos con calma. Mi deber es verificar la autenticidad de la firma y el sello, pero mientras tanto, la señora Alejandra tiene un documento que la respalda, al menos provisionalmente. Rosita miró a Javier con temor. Aquellas palabras significaban que su pesadilla podía volverse realidad si no se aclaraba todo pronto. Él le apretó la mano para infundirle valor. En ese momento, aparecieron 2 enfermeros corriendo hacia la habitación de Carlos. Llevaban equipo médico de emergencia. Se escuchaban pitidos alarmantes de los monitores y un llamado de auxilio. Javier sintió un nudo en el estómago, temiendo que el estado frágil del hombre no resistiera tanto estrés. La trabajadora social los instó a moverse. «Por favor, déjenlos trabajar. Carlos está en una crisis. No pueden estar aquí en este momento». Rosita sintió un puñal de angustia. Guadalupe la abrazó con fuerza para evitar que corriera tras los enfermeros. A lo lejos se escucharon instrucciones médicas y un murmullo de temor entre el personal. La puerta se cerró, impidiéndoles ver más. Un silencio asfixiante cayó sobre todos. Javier tenía la respiración entrecortada, debatiéndose entre el impulso de ayudar y la impotencia de no ser médico. La trabajadora social, también tensa, se mantenía cerca, sin atreverse a decir nada. Entonces, el eco de pasos firmes irrumpió en el pasillo. Era Alejandra, con el semblante satisfecho y los papeles en la mano. Se acercó hasta donde Rosita y Guadalupe estaban de pie y lanzó una mirada altiva a la niña. «No te ilusiones, sobrina. Esto ya está decidido», murmuró. «Tu padre está demasiado grave y pronto serás mía». Rosita retrocedió, encogiéndose como un animalillo asustado. Javier dio un paso al frente, endureciendo el rostro. «Aléjate de la niña»,
Alejandra sonrió con un dejo de crueldad, se encogió de hombros y se marchó por el pasillo, sin molestarse en disimular la satisfacción. Era evidente que confiaba en sus documentos. Quizá planeaba más artimañas. Guadalupe abrazó a Rosita, y Javier sintió la rabia bullir en su interior. No podía permitir que la voluntad de Carlos y la seguridad de la niña se vieran aplastadas por la ambición. De pronto, desde la habitación de Carlos, se escuchó un sonido de puertas batiéndose y pasos acelerados. Una voz gritó algo acerca de un código de urgencia. Nadie sabía si el padre de Rosita lograría resistir. Javier, helado, comprendió que se acercaba un desenlace crucial. O Carlos sobrevivía para invalidar el reclamo de Alejandra, o la niña caería sin remedio en sus manos. Entre el murmullo de voces en el pasillo, Rosita miró a Javier con los ojos llenos de lágrimas. «No dejes que me lleve», rogó. En ese instante, la puerta se cerró con un golpe seco tras la figura de Alejandra, dejando a Javier y a Rosita separados por el umbral, mientras la tía se alejaba con el documento en alto, segura de que nadie podría detenerla. La salida del hospital fue tan silenciosa como inquietante. Javier y Guadalupe caminaban hombro con hombro, con Rosita de la mano, mientras la luz mortecina del amanecer iluminaba el pasillo principal. Carlos seguía en estado crítico, y Alejandra se había marchado empuñando esos supuestos documentos legales que la hacían dueña del destino de la niña. No hubo más palabras entre el personal médico. Todos parecían cansados tras la noche de tensión. En la calle, el aire fresco golpeó sus rostros con un soplo triste. Rosita no decía nada. Se agarraba al brazo de Guadalupe con tal fuerza que casi la inmovilizaba. Ambos adultos sentían un peso enorme en el corazón, incapaces de hablar de un futuro que, de pronto, lucía más incierto que nunca. «Vámonos a casa», susurró Javier al fin, acomodando a la niña en la carreta. Guadalupe asintió en silencio. Nadie tenía fuerzas para sostener una conversación. Tras un viaje largo y repleto de baches, llegaron a la hacienda con el sol ya asomando por el horizonte. Pero la casa se sentía hueca, como si la ausencia de esperanza hubiera apagado cualquier señal de vida. Rosita, exhausta, entró con pasos tímidos. Se detuvo en la sala, mirando alrededor con ojos ausentes, y de inmediato se dirigió a la habitación que había estado usando. Guadalupe la acompañó, intentando transmitirle calma. Sin embargo, la niña guardaba un mutismo total, un silencio lleno de un dolor que no podía expresar con palabras. «¿Crees que Carlos?», preguntó Guadalupe, temiendo terminar la frase. Javier no respondió, pero la congoja en su rostro hablaba por sí sola. Salió al patio trasero, donde Estrella se movía inquieta en su establo, como si percibiera la turbulencia emocional de sus dueños. La yegua golpeaba el suelo con la pezuña y lanzaba leves relinchos, pidiendo atención. Javier se acercó y le acarició el cuello, encontrando en su calor un instante de consuelo. «Tú me ayudaste a encontrar a Rosita», murmuró, recordando aquella primera noche en el cementerio. «No voy a dejarla a merced de esa mujer, pase lo que pase». Pero en su interior, dudaba. Alejandra tenía papeles firmados, o falsificados, y nadie sabía cuánto tardaría Carlos en recuperarse. Tal vez jamás lo haría. Las palabras amargas y amenazantes de Alejandra, «la niña es mía», resonaban como un eco funesto. Con el paso de las horas, el rumor de lo sucedido en el hospital se propagó por el pueblo. Vecinos curiosos se acercaron a la verja, algunos con una actitud de lástima mal disimulada, otros simplemente buscando el chisme del día. Javier respondió a sus preguntas con monosílabos, evitando entrar en detalles. Necesitaba tiempo para pensar y no soportaba la mirada de compasión que le dirigían. «Parece que te has metido en un problema grande, Javier», dijo un hombre enjuto, asomando medio cuerpo por encima del portón. «Esa Alejandra no es de fiar». «Lo sé», gruñó Javier deseando que se marchara, «pero no pienso abandonar a la niña». Cuando cerró el portón, notó que Guadalupe se acercaba desde la casa. Tenía los ojos enrojecidos y se frotaba las manos con un gesto nervioso. Tras asegurarse de que nadie la escuchaba, soltó en voz baja: «Me siento culpable. Debería haber hecho algo más en cuanto supimos que Alejandra la reclamaba. Buscar un abogado, alguna ayuda formal. No sé». Javier se detuvo para tomarle las manos. «No es tu culpa.
Hemos hecho todo lo que podíamos con la información que teníamos. Además, incluso el médico dijo que Carlos podía despertar de nuevo. No todo está perdido, Guadalupe. Ella asintió, aunque su expresión seguía alicaída. Adentro, Rosita dormía un sueño intranquilo, presa de pesadillas que la hacían moverse y murmurar con angustia. Un par de veces, Guadalupe entró a la habitación para acariciarle la frente y asegurarse de que no tuviera fiebre. Al anochecer, la desesperanza seguía rondando. Javier salió a dar una vuelta por el establo para despejar la mente. Recordó con nitidez cómo Estrella lo había conducido al cementerio aquella noche, casi como si presintiera que Rosita necesitaba auxilio. Ese recuerdo lo hizo comprender la fuerza de la conexión que había entre la niña y la yegua, y se juró no rendirse. Mientras revisaba unos montones de forraje, vio en un rincón el trozo de papel con las amenazas que había recibido días atrás. Devuelva a la niña al lugar de ella antes que sea tarde. Lo apretó en el puño, sintiendo la rabia arderle en la sangre. Esos anónimos habían sido el preludio de la aparición de Alejandra, quien al final se mostraba más peligrosa y hábil de lo que hubiera imaginado. Ya era noche cerrada cuando alguien golpeó el portón con insistencia. Javier se tensó, pensando que podría ser Alejandra o un emisario suyo. Para su sorpresa, encontró a un hombre mayor, con abrigo y un sombrero gastado por la intemperie. Era Ramón, un viejo amigo que trabajaba en el cartorio del pueblo. «Perdona que venga tan tarde», se disculpó Ramón entrando al patio. «Pero hay algo que puede interesarte. No quería esperar hasta mañana». Javier frunció el ceño, invitándolo a pasar al corredor donde la luz de una lámpara revelaba las facciones cansadas del hombre. Guadalupe, al notar la presencia de un visitante, salió de la casa con expresión expectante. «He sabido por mis archivos que Carlos dejó un papel firmado hace unos meses», anunció Ramón en voz baja. No es un testamento exactamente, sino un documento donde él reconocía que si le pasaba algo grave, Rosita quedaría al cuidado de alguien de confianza. Guadalupe se llevó la mano a la boca, sorprendida. Javier sintió un latido de esperanza que le recorrió el pecho. «¿Tú viste ese documento? ¿Sabes quién aparece nombrado como tutor?» Ramón negó con la cabeza. «Solo sé que existe. Está archivado en un viejo registro, pero no con la formalidad completa. Habría que buscarlo minuciosamente. Si logras encontrarlo, podría anular el papel que Alejandra exhibe, o al menos ponerlo en duda». La sola posibilidad de una prueba que invalidara los planes de Alejandra encendió la chispa del ánimo en los ojos de Javier y Guadalupe. Durante unos minutos, ambos bombardearon a Ramón con preguntas. ¿Cuándo podían ir? ¿Qué necesitaban para entrar a los archivos? ¿Cuán legal sería todo? El hombre respondió con franqueza. «Es complicado porque no es un archivo habitual. Está en una sección antigua y tendremos que revisar legajos polvorientos. Además, necesitaremos autorización, pero como trabajo allí, algo podré arreglar. Lo mejor es hacerlo a primera hora, antes de que Alejandra mueva fichas y bloquee el acceso». «Gracias, Ramón, de verdad», musitó Javier, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. No sabíamos a dónde más recurrir. El viejo amigo le dio un suave apretón de hombro. «Carlos no se merece que lo dejen en la estacada, y Rosita menos». Esa noche, la casa recobró un tenue aliento de esperanza. Guadalupe preparó un caldo caliente para todos, y Ramón lo bebió con agradecimiento antes de marcharse. La idea de hallar aquel documento se convirtió en el gran objetivo de Javier, la única salida que veía para rescatar a Rosita de las garras de Alejandra. Cuando todo quedó en silencio, Javier se asomó a la habitación de la niña para comprobar que dormía. Observó a Rosita respirando con dificultad, como si hasta en el sueño la persiguieran sus miedos. Guadalupe, sentada en una silla, velaba su descanso. Al ver a Javier, asintió con una mirada llena de complicidad y fuerza. «Voy a quedarme aquí esta noche», dijo en voz muy baja. «Mañana iremos juntos al cartorio, ¿verdad?» «Sí, iremos con Ramón. Veremos si hay algo que pruebe la voluntad de Carlos», respondió Javier, aguantando la emoción. Decidió salir a tomar aire. La luna brillaba con cierta intensidad, y el viento movía las ramas de los árboles con suavidad. Fue hasta el establo para ver a Estrella, y la encontró con las orejas alerta, como si algo la mantuviera expectante. De pronto, la yegua relinchó quedamente, mirando hacia el horizonte. «¿Quieres ir de nuevo al cementerio?», murmuró Javier con una sonrisa triste.
Tal vez sientas que hay algo pendiente allá, pero no podemos movernos esta noche. Tenemos que estar listos para el cartorio al amanecer. Estuvo largo rato allí, acariciando a su yegua y pensando en el caos de las últimas semanas. Se había convertido en el protector improvisado de una niña huérfana de madre y con un padre postrado en un hospital. Se sentía en deuda con ella, con la memoria de su madre, incluso con el propio Carlos, que luchaba entre la vida y la muerte. Al regresar a la casa, cerró con cuidado la puerta principal, encendió la lámpara en la sala y se quedó contemplando un antiguo retrato que Guadalupe había enmarcado en la pared. Era una foto de Rosita con su madre, años atrás, aparentemente en una feria de caballos, rodeadas de sonrisas y risas congeladas en el tiempo. Sintió el pecho oprimido, imaginando cuánto extrañaba Rosita a esa mujer que ya no estaba. Si Carlos confió en alguien para cuidar de su hija, ese documento debe aparecer, se dijo. Alejandra no puede salirse con la suya, no mientras yo siga de pie. Pasaron así los últimos minutos de la noche, con Javier rumiando cada detalle de lo que haría en el cartorio. Sabía que la mañana traería agitación. Los rumores indicaban que Alejandra planeaba llevarse a Rosita lejos del pueblo, quizá para asegurarse de que no quedaran testigos que la defendieran. Si no hallaban pruebas pronto, sería muy difícil frenar sus maniobras. El insomnio lo persiguió, pero finalmente se quedó dormido en la silla, con la lámpara medio encendida. Poco antes del alba, se incorporó, se lavó el rostro y se dispuso a alistar todo para salir hacia el cartorio con Ramón. Revisó la montura de Estrella y acomodó un bolso con algunas provisiones. Guadalupe apareció en la puerta, ojerosa, pero con gesto firme. A lo lejos, el canto de un gallo anunciaba el nuevo día. Rosita seguía dormida, esta vez más tranquila, aunque probablemente solo fuera un momento fugaz de paz. Javier lanzó una última mirada al interior del establo. Las sombras se retiraban a medida que se filtraba la primera claridad. Pensó en la niña, en su ternura y en su miedo, en Carlos, luchando por sobrevivir en aquel cuarto de hospital. Sintió un estremecimiento en el pecho, una mezcla de ansiedad y determinación. Apoyó la mano en la crin de Estrella y dijo en voz muy baja: «No vamos a perder a Rosita, no así». La luz pálida de la madrugada le dio a su rostro una expresión de decisión absoluta. Javier se levantó antes del amanecer, con la mente aún revuelta por los acontecimientos del día anterior. Apenas había pegado ojo durante la noche, pero estaba decidido a llegar al cartorio lo más pronto posible. Ramón, el amigo que le había dado la pista, los esperaba a él y a Guadalupe para revisar los archivos en busca de aquel documento que cambiaría todo. Guadalupe aguardaba en la cocina, sosteniendo una taza de café entre las manos temblorosas. Había dejado a Rosita durmiendo en su habitación, por fin en un sueño apacible tras días de pesadillas. Apenas viera la luz del sol, Javier planeaba partir sin demora. «Mientras voy al cartorio con Ramón, quédate pendiente de Rosita», dijo Javier, bebiendo un sorbo de café. «Lo haré», contestó Guadalupe, con un atisbo de esperanza en los ojos. «Por favor, vuelve rápido con buenas noticias». El trayecto hasta el pueblo resultó tranquilo. A esa hora, la neblina apenas se alzaba por encima de los tejados, y las calles estaban casi desiertas. Javier sentía que llevaba en el pecho un nudo que solo desaparecería si encontraba pruebas contundentes de la voluntad de Carlos. El recuerdo de la frágil voz de Carlos, suplicándole que no dejara a Rosita en manos de Alejandra, lo impulsaba a seguir adelante. Ramón lo recibió en la entrada trasera del cartorio, donde había un estrecho corredor que conducía a un depósito de legajos antiguos. Un olor a papeles viejos y humedad invadía el lugar. Sin perder tiempo, se adentraron entre estantes atiborrados de carpetas amarillentas, cubiertas de polvo. «Por aquí guardamos los registros que nunca se digitalizaron», explicó Ramón, encendiendo una linterna para iluminar el pasillo. «No estoy seguro de dónde estará el documento de Carlos, pero sé que se firmó antes de que él enfermara». Javier tragó saliva y comenzó a revisar uno de los anaqueles. Cada carpeta tenía etiquetas borrosas, números y nombres casi ilegibles. El ambiente denso y el silencio lo hacían sentir que estaban a contrarreloj. Sabía que, en cualquier momento, Alejandra podría intentar mover influencias para asegurarse de que nada saliera a la luz. Pasaron casi 2 horas hurgando.
Encontraban todo tipo de papeles, testamentos de personas ya fallecidas, registros de terrenos viejos, hasta notas escritas a mano que nadie reclamó. Javier empezaba a perder la paciencia cuando, de pronto, Ramón exclamó: «¡Aquí! Tengo algo que lleva el nombre de Carlos». Javier se acercó de inmediato. Ramón sostenía una carpeta desgastada, sin etiqueta clara, pero que en la primera hoja mencionaba el apellido de Carlos. Con cuidado, la abrieron y tras unas cuantas páginas confusas, encontraron un papel firmado. «Parece una declaración simple con testigos», dijo Ramón en voz baja conteniendo la emoción. «Dice que, en caso de incapacidad o fallecimiento, Carlos desea que su hija Rosita quede al cuidado de...» Se detuvo un instante aclarando la garganta. «Del señor Javier y su esposa Guadalupe, por la relación de confianza y el cariño demostrado». El corazón de Javier latió con fuerza. Aquella era la prueba que necesitaban para enfrentar los documentos dudosos de Alejandra. Sonrió al recordar cómo Carlos, aún sin conocerlo en profundidad, había depositado en él una confianza invaluable. «¿Esto es válido legalmente?», preguntó, ansioso. «Necesitamos que un juez lo avale. Pero es un documento con testigos y lleva un sello oficial del cartorio. No está totalmente registrado en el sistema moderno. Por eso se guardó aquí. Sin embargo, con la firma y el sello, debería tener validez». «Entonces, ¿podemos llevárnoslo?». «Haré una copia certificada, pero debemos presentarlo con cautela», respondió Ramón, guardando la carpeta. «Voy a ayudarte». Con esa victoria en la mano, salieron del depósito sintiendo que el aire era más ligero. Javier agradeció a Ramón con un apretón de mano sincero. Sabía que sin su ayuda jamás hubieran encontrado ese legajo perdido entre tantos papeles. «Ahora tengo que correr al hospital», comentó Javier. «Si Alejandra está ahí, no quiero que vuelva a llevarse a Rosita o a Carlos sin dejar rastro». Ramón lo miró con comprensión. «Suerte, amigo. Y cuida ese documento como un tesoro». Javier no perdió un segundo más. Partió de inmediato hacia la hacienda, donde encontró a Guadalupe preparando a Rosita para que pudieran ir juntos al hospital. La niña, enterada de la posible existencia de un papel importante que la protegía, mostraba un rayo de ilusión. «¿Lo encontraste?», preguntó Guadalupe nerviosa. «Aquí lo tengo. Ahora vamos al hospital». El viaje se hizo con premura. Rosita, aunque todavía asustada, se aferraba a la manta que Javier le había dado, sintiendo que al fin se acercaba una salida a sus temores. Guadalupe mantenía la mirada fija en el horizonte, como si temiera ver aparecer de pronto el carruaje de Alejandra. Al llegar al hospital, se toparon con una escena de confusión. Unos enfermeros discutían con alguien cerca de la entrada. Uno de ellos alzó la voz pidiendo que esa persona no invadiera las áreas restringidas. Javier se acercó con Rosita de la mano y de inmediato reconoció la silueta de Alejandra, quien forcejeaba para abrirse paso. «Suéltenme, debo llevarme a la niña», gritaba ella exhibiendo unos papeles. «Mi hermano ya no va a despertar, no tienen derecho a retenerla aquí». Rosita soltó un gemido ahogado y se pegó más a Javier. Guadalupe se interpuso frente a la mujer con determinación. «Basta, Alejandra, no la tocarás. Tenemos pruebas de la verdadera voluntad de Carlos». La mujer volteó, sorprendida al verlos. Frunció el ceño al notar la carpeta que Javier sostenía contra su pecho. Sin embargo, no tardó en componer una expresión cínica. «¿Qué papeles son esos?», inquirió, fingiendo indiferencia. Javier se acercó a un funcionario del hospital que también parecía ser parte del Departamento de Asistencia Social y desplegó el documento. «Es una declaración firmada por Carlos en este mismo cartorio», explicó. «En caso de que algo le pasara, Rosita debe quedar con Guadalupe y conmigo». El funcionario tomó el documento con cuidado, revisando el sello y la firma. Alejandra avanzó con rabia. «Eso tiene que ser falso. Falso. Mi hermano no hubiera hecho algo así sin mi conocimiento». Javier mantuvo la voz firme. «Carlos dijo claramente que se negaba a firmar tus papeles. Y aquí tenemos la prueba de lo que sí firmó de verdad». El funcionario, tras examinar la firma y compararla con algunos registros digitales, levantó la mirada. «Parece auténtico. Es un acto voluntario, con testigos. Habrá que presentarlo ante un juez, pero de momento esto puede invalidar la solicitud de custodia de la señora Alejandra».
La furia se reflejó en el rostro de la mujer, que intentó alegar algo más. Justo entonces, un enfermero salió corriendo de la zona de cuidados intensivos, agitado. «El señor Carlos está mal. Necesitamos un médico de urgencia. Algo está fallando en sus signos vitales». El pasillo se llenó de tensión al instante. Alejandra, pese a su rabia, pareció alarmarse. Javier, Guadalupe y Rosita sintieron un vuelco en el pecho. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la trabajadora social salió tras el enfermero, ordenando que nadie más entrara por el momento. Un silencio escalofriante se instaló. Rosita se quedó inmóvil, abrazada a Guadalupe, con la respiración entrecortada. Alejandra, por su parte, seguía aferrada a sus documentos dudosos, pero ahora comprendía que su plan se había complicado. Ese acto de Carlos, del que jamás supo, amenazaba con destruir su estrategia. Minutos después, otro médico asomó la cabeza para hablar con el funcionario. «El paciente tiene pulso inestable, pero haremos lo posible. No sabemos si logrará pasar la tarde». Rosita sollozó al oír esa noticia. Guadalupe la contuvo, limpiándole las lágrimas. Javier, aunque devastado, sostuvo el papel que había recuperado, sintiendo que era su deber mantener la determinación que Carlos le había pedido. En ese momento, Alejandra dio un paso hacia la niña, como si quisiera arrastrarla consigo, pero un guardia de seguridad y la propia trabajadora social, que había regresado, se interpusieron. «No puede llevársela, señora. El documento de la otra parte tiene validez hasta que un juez dictamine lo contrario». Alejandra miró a Javier con un odio encendido. Se mordió el labio, conteniendo un insulto, y se volvió hacia la trabajadora social con aparente serenidad. «Esto no se quedará así. Pensar que un simple ranchero va a impedir mis derechos es ridículo. Mi abogado sabrá qué hacer para anular ese supuesto testimonio». El funcionario y la trabajadora social intercambiaron miradas, evidenciando que el conflicto legal apenas empezaba. Javier no se dejó amedrentar. Sostuvo a Rosita a su lado, mientras Guadalupe la protegía con suavidad. Alejandra apretó los dientes. Estaba claro que no iba a reconocer ninguna derrota. «Hemos terminado por hoy», dijo ella, y dio unos pasos hacia atrás, todavía fulminándolos con la mirada. La trabajadora social mantuvo el documento en su mano, lista para llevarlo ante las autoridades correspondientes. Al ver que no podía avanzar más, Alejandra optó por retirarse del hospital, no sin lanzar una última advertencia. Su voz resonó en el pasillo, helando la piel de Rosita y encendiendo la ira de Javier. «Esto no se termina aquí. Se van a arrepentir de haberse metido conmigo». El sol se filtraba por la ventana del hospital, anunciando un nuevo día. La tensión de las últimas horas se sentía más suave, como si por fin el destino comenzara a inclinarse a favor de Rosita. Javier y Guadalupe aguardaban noticias de Carlos, aferrados a la esperanza de que su salud mejorara lo suficiente para que confirmara, ante las autoridades, que deseaba dejar a su hija bajo su cuidado. Tras la confrontación con Alejandra y la presentación del documento hallado en el cartorio, las cosas parecían encaminarse a una salida más justa, aunque todavía pendían de un hilo. Rosita descansaba en una pequeña banca, su cabeza recostada en el regazo de Guadalupe, adormilada después de tanta angustia. El pasillo continuaba en calma, con el habitual ir y venir de enfermeros y visitantes silenciosos. Javier permanecía de pie, cruzado de brazos, mirando de vez en cuando la puerta de la sala donde atendían a Carlos. Cada pitido lejano de los monitores lo estremecía. «¿Crees que despertará de nuevo?», preguntó Guadalupe en voz baja, acariciando el cabello de la niña. «No lo sé», respondió Javier, con un nudo en la garganta. «Pero sigo confiando en que lo haga. Necesitamos que él mismo lo diga todo». En ese momento, un doctor salió con paso pausado. Al ver a la familia, se detuvo para darles la información más reciente. Carlos aún sigue estable dentro de la gravedad. Ha tenido pequeños intervalos de lucidez, aunque muy breves. El tratamiento está surtiendo efecto, pero es pronto para asegurar una recuperación total. Rosita abrió los ojos al escuchar la voz del médico y, con timidez, se incorporó. El hombre la miró con benevolencia. «Puedes verlo un momento, pero debe ser muy breve». La niña se levantó y, tomada de la mano de Guadalupe, avanzó hasta la puerta. Javier se quedó en el pasillo, observando cómo entraban. Al cabo de unos minutos, las dos volvieron con lágrimas discretas en el rostro.
Rosita se frotó los ojos para explicarle a Javier. Susurró mi nombre y dijo que pronto todo estaría bien. Aquellas palabras, por pequeñas que fueran, bastaron para que Javier sintiera un alivio. Había verdad en la voluntad de Carlos, y aunque siguiera indefenso, su deseo de proteger a Rosita persistía. Más tarde, la trabajadora social que llevaba el caso se reunió con ellos junto a un asistente legal. Les explicó que, por las pruebas que habían presentado, sumadas a los antecedentes médicos, se suspenderían las acciones inmediatas de Alejandra. No obstante, la formalización de la custodia requeriría ratificación ante un juez, y sería preciso esperar una fecha de audiencia. Hasta entonces, Rosita puede quedarse con ustedes, añadió la mujer con tono algo más amable que en días anteriores. Por supuesto, habrá supervisiones, y si Carlos se recupera, él mismo podrá confirmarlo. El alivio en los ojos de Guadalupe era evidente. Rosita, sin comprender del todo la jerga legal, sintió, no obstante, que un gran peso se desprendía de sus hombros. Se abrazó a Guadalupe y miró a Javier con un atisbo de sonrisa. Con ese documento y la intervención de la trabajadora social, la constante amenaza de Alejandra disminuía. Después de finalizar los trámites preliminares, el trío decidió regresar a la hacienda. Las horas en el hospital habían sido intensas y necesitaban un espacio para procesar lo que estaban viviendo. Aunque la salud de Carlos seguía siendo incierta, la presencia de Rosita en su casa ya no pendía de un hilo tan frágil. El camino de vuelta se sintió más ligero, a pesar del cansancio. Rosita observaba el paisaje con ojos todavía tristes, pero menos asustados. Había una brisa fresca que agitaba los cultivos y los árboles cercanos. Al llegar a la hacienda, Estrella los recibió con un relincho suave, como celebrando su regreso. ¿Te apetece cepillar a Estrella?, le preguntó Javier a la niña, intentando animarla. Rosita esbozó una sonrisa corta y asintió. Sí, me gustaría. Mientras Javier y Guadalupe entraban para preparar algo de comer, Rosita se quedó con la yegua en el establo. Pasaba el cepillo con cuidado por la crin, hablando en voz baja, como quien confía secretos a un amigo. Era la primera vez en varios días que se la veía medianamente tranquila, sin la sombra del miedo dominando su rostro. Unos minutos más tarde, Guadalupe salió al porche y se detuvo en seco, sorprendida al ver aproximarse un carruaje solitario por el camino. Javier, también atento, reconoció la figura que viajaba en él. Un funcionario del juzgado local, un hombre de lentes que había aparecido antes para verificar casos de tutela. «Buenas tardes», saludó el hombre quitándose el sombrero. «Me temo que hay novedades sobre la señorita Alejandra». Javier se tensó. «¿Qué sucede?» «Ha hecho un reclamo formal a las autoridades, alegando que el documento que ustedes presentaron es falso y que Rosita corre peligro aquí». El escalofrío no tardó en recorrerles la piel a ambos. Guadalupe frunció el ceño, apretando las manos. «Eso no es cierto. ¿Acaso las autoridades le creen?» El funcionario se encogió de hombros. «No lo sé. Mi labor es avisarles que en 2 días deberán comparecer ante un juzgado provisional. Llevarán todo el material probatorio, y Alejandra presentará el suyo. El juez decidirá a quién se otorga la tutela, mientras Carlos sigue en el hospital». Tras entregar un pliego de papeles, el hombre se marchó en el carruaje. Javier y Guadalupe se miraron con la tensión marcándoles el rostro. Otra vez, la sombra de Alejandra se cernía sobre Rosita, y ahora quedaba claro que no se rendiría tan fácilmente. «No pienso ceder», comentó Javier con una firmeza que casi asustaba. «Defenderemos a Rosita en ese juzgado». «Sí», confirmó Guadalupe. «No daremos marcha atrás». Al atardecer, la niña se enteró de que habría una audiencia y que, allí, alguien podría decidir si debía volver con su tía o seguir en la hacienda hasta que su padre se recuperara. Sus ojos se llenaron de angustia, y se quedó callada el resto de la velada, como si las palabras no alcanzaran para describir el temor de que la arrancaran de la única seguridad que había encontrado. Esa noche, Javier se sentó en el umbral de la puerta principal, contemplando las estrellas. Escuchaba el suave respirar de Rosita dentro de la casa, donde Guadalupe la había arropado. Recordó el anónimo encontrado semanas atrás, las notas amenazantes, la primera vez que encontró a la niña en el cementerio junto a Estrella. Todo parecía tan lejano y, a la vez,
tan reciente. Lanzó un suspiro y pensó en Carlos. Deseaba con todas sus fuerzas que ese hombre despertara completamente, que apareciera en la audiencia y dijera al juez lo que había escrito en aquel documento, que Rosita estaría a salvo con él y Guadalupe. La vida de la niña pendía de un hilo invisible y frágil. 2 días después, la atmósfera en la pequeña sala del juzgado provisional era tensa. Un juez de semblante serio encabezaba la reunión, revisando papeles sin levantar la mirada. A un costado, Alejandra lucía un traje oscuro y mantenía los brazos cruzados, con una expresión muy segura de sí misma. Javier y Guadalupe habían llegado con Rosita, y la niña se aferraba a la mano de Guadalupe con nerviosismo. El funcionario del hospital y la trabajadora social también estaban presentes. Comenzó la sesión. Alejandra inició con sus argumentos, mostrando un documento que supuestamente la nombraba tutora. Afirmó que el otro papel era nulo, que Carlos jamás había confiado la niña a gente desconocida y que lo de la hacienda era un refugio precario. Exageró y dramatizó hasta el punto de rozar la farsa. Pero el juez se limitaba a escuchar, enarcando las cejas de vez en cuando. Luego llegó el turno de Javier. Dio un paso al frente y explicó cómo había encontrado a Rosita, el estado en que se hallaba Carlos, la aparición del documento firmado en el cartorio con sellos auténticos, e incluso mencionó el testimonio de la propia niña, que tenía miedo de su tía y se sentía segura en la hacienda. Rosita, entre lágrimas, asintió a cada palabra, encogiéndose cuando Alejandra intentaba interrumpir para descalificar a Javier. La trabajadora social tomó la palabra, confirmando haber verificado la validez de lo hallado en el cartorio. Mencionó también la actitud agresiva que Alejandra mostró en el hospital y sus repetidos intentos de llevarse a Rosita contra su voluntad. El silencio cayó en la sala mientras el juez revisaba el expediente. A cada instante que pasaba, Guadalupe abrazaba a Rosita para transmitirle serenidad. Finalmente, el juez tomó aire y se pronunció. A la espera de que Carlos mejore y pueda declarar personalmente, este tribunal reconoce como válido el documento firmado en el cartorio. Por tanto, se ordena que la niña quede temporalmente bajo la tutela de Javier y Guadalupe, quienes han demostrado estar velando por su bienestar. El rostro de Alejandra se desencajó, y entre murmullos airados recogió sus papeles. El juez señaló con la cabeza que no admitiría protestas en ese instante. Acto seguido, la mujer abandonó la sala con pasos duros, prometiendo en voz baja que esto no acabaría ahí. No obstante, la resolución oficial estaba dada. Rosita no se iría con ella. La niña soltó un suspiro enorme, como si todo su cuerpecito se liberara de un peso insufrible. Lloró en silencio, aferrada a Guadalupe. Javier, conteniendo la emoción, le acarició la cabeza con ternura. Para ellos, al menos por ahora, esa batalla estaba ganada. Aún quedaba el futuro de Carlos por definirse, pero el horror de perder a Rosita en manos de Alejandra se desvanecía, al menos de manera inmediata. Días después, la salud de Carlos mejoró ligeramente. No estaba fuera de peligro, pero alcanzaba a murmurar frases cortas cuando Rosita lo visitaba. Conmovido, bendijo la decisión del tribunal y agradeció a Javier por su valor al proteger a la niña. Aunque su voz era apenas un susurro, se notaba el alivio al saber que su hija estaba a salvo. En la hacienda, la vida recobró cierta normalidad. Rosita empezó a ayudar con pequeñas tareas, en la cocina y en el establo, siempre en compañía de Guadalupe. La mirada opaca que llevaba se transformó en un brillo cauteloso de esperanza. Aún recordaba con tristeza la ausencia de su madre y la enfermedad de su padre, pero comprendía que no estaba sola. Javier una mañana la invitó a montar a Estrella en un breve paseo por los alrededores. La niña dudó un instante, no acostumbrada aún a cabalgar, pero al sentir la seguridad de la mano firme de Javier y la suavidad del lomo de la yegua, se animó. Con paso lento, salieron al camino que llevaba al cementerio, aunque no se adentraron. Simplemente se detuvieron cerca, y Rosita miró a lo lejos las cruces blancas donde reposaba su madre. Derramó unas pocas lágrimas, y luego, guiada por Javier, dio media vuelta para regresar a casa con la frente un poco más alta, entendiendo que podía honrar el recuerdo sin hundirse en él. Unas semanas más tarde, Carlos logró recuperarse lo bastante para levantarse de la cama del hospital, y se habló de una posible alta médica en algunos meses. Mientras tanto,
quedó claro que Rosita se quedaría con Javier y Guadalupe en la hacienda hasta que él estuviera listo para asumirla de nuevo o formalizar la tutela de manera definitiva. Alejandra, sin el respaldo legal, optó por alejarse, al menos durante un tiempo, llevándose su rabia y sus planes frustrados lejos del pueblo. El día que por fin regresaron de una de sus últimas visitas al hospital, la familia sintió que un nuevo capítulo se abría para todos. Rosita entró corriendo al patio, llamando a Estrella con una alegría que pocas veces se le había visto. Javier y Guadalupe se sonrieron, recordando cuánto había cambiado aquella pequeña desde la noche en que la encontraron en el cementerio. Un rayo de sol iluminó el establo, donde Estrella se acercó con las orejas alzadas, como dándoles la bienvenida. Rosita rozó la crin de la yegua con los dedos, con lágrimas en los ojos, pero esta vez de alivio y ternura. Javier sintió el calor tibio del sol en su espalda y elevó la mirada, agradeciendo en silencio haber seguido su instinto la primera vez que notó la desaparición de su caballo, porque, después de tantas pruebas, comprendía que el destino de Rosita y de su familia había cambiado para siempre gracias a ese lazo insólito que la unía a la noble Estrella. Y también comprendía que, en los momentos más oscuros, siempre existe una luz que guía, ya sea la de un corazón generoso o la de un caballo que, con su paso firme, te lleva a donde más se te necesita. A veces es preciso un caballo de corazón noble para recordarnos que la esperanza siempre cabalga a nuestro lado.